Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles en un episodio más de Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. Mi nombre es Jesús Cervantes y hoy vamos a hablar de creación artística, particularmente teatral, tanto creación como gestión. Por eso nos acompaña Armando Tenorio, actor, director de teatro, gestor cultural, próximamente creador escénico. Por ahí andamos, por ahí andamos, ¿no? Pues gracias por invitarme, Chuy, estoy contento y pues platicar de teatro siempre me alegra. Sí, Sí, cómo no. me gusta, me llena. ¿Cuándo te diste cuenta, Armando, que te gustaba el teatro? Ay, pues fíjate que yo tengo como de esas historias que vienen desde la primaria, realmente. Luego ahí te das cuenta cuando esos proyectos que se hacen dentro de tu formación básica, que incluyen teatro, música, etcétera. Y pues en algún momento te encuentras, ¿no? Yo era un niño bastante introvertido, tímido, Ajá. que ahora soy como todo lo opuesto, pero, y muy inseguro, ¿no? Y encontré mi lugar fortuitamente en un proyecto de teatro de sexto año De primaria. de primaria, donde una maestra, pues no, pues vamos a hacer las obras de la drogadicción y esos proyectos que tenían. Y pues cada quien hicimos nuestros equipos, nuestro proyecto, nuestro resultado. Y la maestra, muy atinadamente, dijo, ok, me gustó el trabajo que hicieron, entonces estoy pensando en un proyecto más grande. Vamos a montar una obra para presentarla a toda la escuela, ¿no? Porque eso fue el anterior proyecto, pues fue dentro del salón. No, vamos a presentar a toda la escuela y pues quiero escoger a las personas que más hayan sobresalido de cada uno de los equipos. Ajá. Y a mí yo estaba sentadillo así detrás y a mí me causó como bastante emoción. Dije, ay, estaría muy padre participar, Formar pero, parte. pero no, o sea, ¿No sentías que tuvieras no, posibilidades? no, cero. Cero, porque Órale. aparte también en esa estructura, pues clásica de la pedagogía, mi tipo de personalidad no entraba, ¿no? En los estándares para tomarse en cuenta, ¿no? Sí, Ahora pues ya cambió mucho. justo eso, o sea, que quería hacer ese paréntesis. La educación básica que nos toca a nosotros no tiene nada que ver con la de ahorita, ¿no? Nada, nada, no, eso a mí súper tradicional. Tu primaria que fue en los noventas, En los noventas, yo fui 91, 97. mira. Sí, entonces, a pesar de que era una escuela que sí brindaba muchas opciones para experimentar, pero todo desde el punto de vista tradicional. Entonces, eso te causaba todavía más inseguridades, ¿no? Y personalidades y como la mía en particular y con mis propias necesidades, pues era muy difícil que encontrara su lugar. Y pues yo estaba así, ¿no? De que, bueno, pues ese sueño no es para mí. Y pues y la maestra preguntó, ¿no? Pues ustedes quiénes creen, no, pues qué tal, no, pues qué tal. O sea, a mí jamás me nombraron, ¿no? Y hasta yo dije, no, pues yo creo que tal. Entonces no dijo, no, pues coincide con esta persona, todo sí, bla, no, con esta persona, bla. Y me dice, ya hay otra más. Y luego todos, ¿quién creen que sea? No, pues la verdad, no, pues a lo mejor O sea, a tal. la maestra también le encantaba Sí, le el metió. mitote, ¿no? Porque aparte sí me presentó como que ¿quién lo hubiera pensado? ¿No? Y dijo, no, pues es el otro es Armando. No recuerdo si me decían Armando o Jorge, pero creo que me Justo te iba a decían preguntar Armando. que si que toda la vida te han dicho Armando o es tu primer nombre el que se usa ahora. Porque tú Mira, eres Jorge yo soy Armando. Jorge Armando Ajá. Sánchez Tenorio. Entonces, en mi casa siempre me han dicho Jorge, 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 Jorge. A mí no me gusta Jorge. Y creo que en la primaria sí nos decían por nuestro segundo nombre, porque aparte estaba de moda los nombres de los compuestos y los Jorges. Entonces, en mi salón éramos 4: Jorge Alberto, Jorge Armando, Jorge Luis. Ajá. Entonces, creo que nos decían por nuestros segundos nombres, no me acuerdo bien. Y ya dicen mi nombre. Entonces, de que no, entonces, no, pues sí, la verdad es que sí lo hizo bien, ¿no? Sí. Y ahí fue la primera vez que yo sentí reconocimiento. Claro. Y me voló la cabeza, o sea, entonces, no, que vamos a empezar el proyecto, y dije, pues sí, Así se y siente ser bueno en algo, ¿no? sí, o sea, destacar, ¿no? Ujú. Digo, sí, sí, sí tengo valor, ¿no? Claro, Realmente, claro, porque yo claro. académicamente cero, o sea, no me iba bien, y, y pues bueno, fue un proyecto que pues después de clases nos juntábamos en casa de una de las chavas y con la mamá de una de ellas se construyó el texto y todo y pues nos presentamos ahí en frente de toda la escuela, en la Nexa, yo estuve en la Nexa. Y luego nos fuimos de gira a Berrueto, o sea, a un Ajá. lado.
Y pues la verdad es que yo me sentí como bastante bien, me sentí bastante cómodo, ¿no? ¿Qué obra era? Era una obra que Eh, se creó, ok, que era una creación creación original. ahí, original, y era una cuestión muy, didáctica de dinámicas familiares, Ok, ¿no? ok. Del papá, controlador, violento, y así, de eso se trataba. Y yo era, eso me acuerdo muy bien, yo era el hijo que reprobaba matemáticas y entonces mi padre me violentaba. Ajá, te cintaleaba Eso es ya. lo que pasaba, ¿no? Y ya, pues me graduó. Y cuando entro a la secundaria, que ese fue un gran cambio para mí, en segundo de secundaria, en mi escuela daba clases Nati Molina. Ajá. Pues fue Una institución del teatro en un, Saltillo. un- un teatrista muy conocido. Y él daba la materia de artísticas. Entonces, en la primera clase, más o menos yo recuerdo, nos preguntó a todos, y aparte éramos puros pelados. O sea, en esa secundaria era mixta la secundaria, pero los salones no. Entonces yo estaba en un salón de puros hombres. Y nos fue preguntando a cada uno, pues, y fue de cuál de las bellas artes te gusta. Entonces, todos dijeron música, porque era como lo más cercano a ellos. Y yo dije teatro. Así quedó. O sea, dije teatro. No tenías ni idea Ni que era Nati idea, Molina. ¿no? Ya. Ni siquiera tenía idea que era el teatro tampoco. O sea, sabía que Bueno, era una venías cuestión de de... actuar y todo, y dije teatro. Ajá. Y uno de los proyectos de segundo grado fue la fonomímica, que es de imitar cantantes, ¿no? Lip sync, ahora se le conoce. Y me junté con Era obligatorio, entonces, pero a mí me gustaba todo ese show, ¿no? Entonces había como unas eliminatorias que eran en el salón, y después del salón los mejores pasaban a la semifinal en la biblioteca, y después ahí era la final el 14 de febrero. Órale. Y pues yo participé con dos grupos, con los Backstreet Boys y Qué chido. con el Gran Silencio. O sea, Wow. o sea, bien distinto. Y ya pasé a la, a la semifinal. 99 o qué época era. Fue en el 96, en el 98, por 98. ahí 98, sí, porque yo entré Sí, en en pleno apogeo de los dos, ¿no? De Backstreet Boys 98 y... ya casi 99. Y estaba así, las boy bands estaban apogeo, el Gran Silencio también estaba Sí, en su cumbre con la de la vida, de la vida, de la sí. vida. Esa fue la que trabajamos, pasamos, y aparte, ahorita en retrospectiva lo veo, era un proyecto muy padre que de hecho yo lo replico ahora en unas clases que doy, porque nos hizo trabajar a 45 hombres, que sería algo que se pensaría que es difícil que unos chicos en la adolescencia, aparte de una secundaria, en un contexto un poquito más complicado, hablando de lo social, nos metiéramos de lleno en eso, ¿no? Ajá. Nos aprendimos coreo y todo. Y luego ya pasamos a la biblioteca y como los Backstreet Boys pasaron a la final, en silencio no. Y ya en la final, pues era el evento de la secundaria y ya nos presentamos en el patio. Y aparte, pues tú sabes, las secundarias públicas, la cantidad de matrícula es enorme. Y ahí, o sea, participamos, todo súper bien y ganamos. Ajá. Entonces ganamos y ese mismo día se acerca Nati conmigo y me dice, ¿a ti te gusta el teatro, verdad? Le dije, sí. Yo tengo una compañía. ¿Te quieres integrar? Y yo, sí. O sea, fue así de impulso, sí. Ajá. Te voy el sábado. Y ahí empezó mi vida en el teatro. Esa mañana te diste cuenta que existía y que se podía uno dedicar al teatro, o en qué momento te diste cuenta que era una posibilidad en tu vida. No, hasta mucho después. Ok. Mucho, mucho O sea, después. ¿llegaste el sábado Llegué con el Nati y sábado estuviste? porque aparte era la compañía Integración de Nati Molina, que era un proyecto de la Secretaría de Educación Pública, pero también de Educación Especial. Ok. Entonces, todos los chicos y chicas que integrábamos el proyecto éramos de muchas escuelas de aquí la ciudad. De hecho, por ahí pasamos un chorro de gente que conocen. Ahorita no me voy a acordar de los nombres, la verdad. Pero, bueno, Daniela Talía estuvo ahí, Ana Polo que estuvo ahí. Ahorita hay una chica
que toma fotografía, no me acuerdo. María Elena Mendoza. Sí, No sé. bueno, ella Ajá. estuvo ahí, o sea, pasamos muchas personas De por la ahí. comunidad cultural actual. Exactamente. Ya. Y aparte, pues ahí convivíamos con chicos con síndrome de Down, invidentes, con autismo. Obviamente esas cosas yo no sabía qué eran, solamente las conocí ahí. Ujú. Y yo creo que algo también fue padre porque al final se volvió algo como muy cotidiano para unos niños de 10, 11, 12, 13 años convivir con este mundo de otras personas. Y la verdad que no era uno como un trato especial, sino eran iguales. Yo creo que eso fue parte de lo padre que el proyecto logró, que nunca nos vimos como personas distintas, sino nos peleábamos, Ajá. nos envidiábamos y todo, ¿no? Pues huercos al fin y Había al cabo. realmente un proyecto, un proceso de integración que Sí, 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 el grupo. totalmente. Por ejemplo, cuando salíamos de gira, nosotros siempre íbamos responsables de uno de los chicos. Ok. Entonces, no, vente para acá conmigo, no, vente para acá, Qué vente padre para acá. proyecto. Entonces, así era. Y la verdad, uno no lo sentía como condicionado, sino simplemente se daba. Y pues estuve yo con Nati 4 años. Entonces, estuve ahí, ahí me subí por primera O vez sea, a un secundaria escenario, prepa. secundaria prepa. Y ahí me presenté por primera vez en un escenario, ahí conocí el Teatro de la Ciudad, el Paraninfo, y nos presentamos en un teatro en Chihuahua, conocí el Isauro, o Ajá. sea, con esa compañía conocí esos teatros, o sea, nos fuimos a presentar a San Miguel de Allende. Dicho sea de paso, si no conocen el Teatro Isauro Es Martínez una en belleza, es Torreón, una belleza, es una tienen que belleza. ir. O sea, Eh, ir, pedir que te abran nomás para ver sí, sí, sí. el lugar. Digo, si puedes ver una puesta en escena, pues mucho mejor. Pero ya nada más arquitectónicamente el edificio es una maravilla. De los teatros más bellos del país. Sí. Y bueno, terminó mi ciclo de 4 años, porque aparte también ya era de los grandes y yo duré un chorro. Yo fui de las personas que más duró ahí. Entonces ahí me tocaron muchas generaciones y ya yo estaba muy empoderado ahí. Y aparte también me cedieron ese control, porque luego había cosas de repente decían a ti, no, hoy ensayaros tú. Ajá. Ah, pues yo los ensayaba. Yo tenía 16 años, Claro, 15 pero los años. otros 14, 12, 13, 12, no sé. 13, 10, Ajá, 9, sí. 8, o sea, porque había chiquitos. Desde niños. Entonces, ya al final yo ya estaba muy empoderado y todo, entonces ya, mi ciclo concluyó ahí y concluyó el ciclo de varias personas. También estaba, a Caracol la ubicas. No, No, se me no, no, hace que ahorita no. está en Al Jazeera ahorita. O de vista igual, ¿no? Sí, sí, Ajá. terminamos así como los grandes, nuestro ciclo ahí. Salimos como de 16 años, 17. Y pues fue como, bueno, que ahora qué sigue, ¿no? Y ahorita a la pregunta que tú me decías de que si yo ya sabía, pues no. Cuando cursé el Ateneo, porque yo estuve en muchas prepas, porque del Ateneo salté y los estuve en otras. Ajá. Y cuando en la materia de educación, de orientación vocacional, de que qué carrera, pues realmente las artes nunca están como una opción, ¿no? De hecho, pues en México en sí la educación no está preparada o no está enfocada a que te pueda desarrollar profesionalmente en las artes. En O el sea, mercado laboral, ¿no? exactamente, no, porque no es un mercado laboral, ¿no? Y menos en una ciudad industrial como la de nosotros. Entonces, pues el teatro, pues yo para mí eso era una cosa que hacías porque te gustaba y punto. Y, Igual que los otros compañeros iban al fútbol o ajá, iban a la clase de piano, que bueno, igual ahí, pero es lo mismo, ¿no? O sea, es como sí, esta sí, idea sí. de lo que hace uno por recreación, pero no necesariamente vas a vivir de eso. No, 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 yo no pensaba que se pudiera, o sea, yo no sabía que eso podía ser una profesión. Yo tenía como mis otras expectativas, no, pues, ¿qué puede parecérselo? Para mí era no comunicación, o sea, eso fue lo que yo pensé, no, pues va a ser comunicación porque se parece. Y pues ya en la práctica es muy Sí, distinto, es otra son cosa. cosas bien diferentes. Y después de que terminó mi ciclo, una amiga me dice, oye, están audicionando para un taller en el IMSS. Y yo, dije, perfecto, pues vamos. Y eso estaba como bien padre porque aparte éramos chavitos de 17 años que estaban decidiendo aventarse a cosas artísticas sin supervisión de nadie. O sea, mamá, voy a ir a una audición. Pues ve. O sea, esto está Otros tiempos, padrísimo. ¿no? Sí, sí, sí. Y ya llegamos. En ese tiempo tenía como dato el IMSS LACTAC, la Asociación Coahuilense de Teatristas. Y pues hice mi audición y pues quedé. Y ahí comencé el taller de teatro del IMSS que tenía LACTAC.
Con Gustavo García. Con Gustavo García, con Juan Antonio Juan Villarreal. Pues ahí yo conocí como a todos ellos, a toda esta guardia del teatro. Entonces, ahí los conocí a todos. A Marisa, a Leti Villalobos, a Rafa, a Gabo, A Chuy Valdés. a Chuy Valdés, a Paco, a Chuy Esparza. O sea, ahí conocí yo a todos, ¿no? Pero eso estuvo muy padre porque me abrió el panorama del teatro. O sea, ahí lo entendí desde otra perspectiva y entendí que te podías dedicar al teatro. Ahí fue donde, Ahí fue donde yo entendí. O sea, como yo creo que mi gran aprendizaje de haber estado en la ACTAC fue darme cuenta que eso sí era una profesión. Y yo dije, y ahí y a puras escuchadas, estaba René Gil. Ajá. Entonces René Gil siempre molestando y todo, mencionaba San Cayetano. Ajá. Entonces, no, San Cayetano, San Cayetano, San Cayetano. Y ahí entendí que había escuelas de teatro. Ahí dije, claro, o sea, esto se puede. Y realmente tuve un proceso como padre, ya más en forma. Incluso, por ejemplo, hubo un proyecto en donde yo estuve como asistente, que fue Creator Principium con Héctor Mendoza, el director de Torreón, que ya anda en otros niveles astrales. Y era una obra que a mí me encantaba, muy teatral, porque hablaba sobre el teatro. Que yo digo para público en general, lo digo, esta cosa ahorita, qué aburrida. Pero yo la amaba, o sea, yo la amaba, porque era, de lo que me acuerdo, la verdad, la premisa era un grupo de teatro donde estaba un maestro enseñando más desde una técnica base y y sus relaciones amorosas y todo, y de repente había una cuestión metateatral, porque de repente parecía que era lo real, pero era ficción porque era parte de un ejercicio escénico, y luego estaba la contraparte de los actores que se habían hecho en las tablas, entonces este conflicto entre ellos, que había así un personaje que yo amaba, que era Mónica Almanza, que ella era la diva. Ajá. Y eso, o sea, ahí yo estuve y yo estaba sentadillo ahí viendo todo el proceso y lo amaba. Ya después me pasé a lo técnico, entonces ya movía yo ahí el audio, creo. En ese momento, Armando, tú estabas por decidir qué estudiar, según entiendo por los tiempos que nos vas narrando. Ahí te cae el 20, ahí escuchas San Cayetano, escuchas que existe Casa del Teatro, escuchas que existen estas escuelas en donde uno, así como estudia comunicación, o como estudia una ingeniería, o como estudia una abogacía, o lo que sea, uno puede estudiar teatro. Y entonces, ¿qué tan fácil, qué tan difícil para ti, para tu entorno fue decir, yo voy a estudiar teatro? Afortunadamente fue sencillo. Okay. O sea, cuando yo estuve ahí, fíjate, no me acerqué como tanto a preguntarles, sino yo me puse a investigar solo. Y aparte, pues investigar solo en esa época, pues también era como más complicado porque pues el internet era una cosa muy, muy simple todavía. Pero... Si no era como que googleabas y ahí estaban las escuelas. Ahí aparecía, no, la verdad, no creo que encontraba más información en una enciclopedia. Y esas cosas tan específicas, pues no las ibas a encontrar. Entonces, afortunadamente, como yo hice, y lo presumo, hice 5 años de preparatoria, porque pues me gustaba muchísimo la prepa. Y... ¿Qué terminaste, una abierta o terminaste? No, pues fue un fraude también para la abierta. O sea, ese es un sistema que tampoco se me acopla a mí. Yo digo, por ejemplo, ahorita donde estoy trabajando, digo, qué padre haber estado en una escuela como en la que estoy, porque me hubiera encontrado muy bien. Pero no, estuve 2 años en el Ateneo, vámonos. Luego dije, no, yo me voy a poner al corriente, métanme a la idea. Me metí a la idea, a la abierta. 1 año y medio, jamás entré a una asesoría, pero me volví como un autodidacta del teatro, o sea, por así decirlo. O sea, yo estaba chavito, o sea 17 años, 18 años. Sí te dio herramientas la idea para... Pues la idea nomás del espacio, realmente, porque yo no iba a la idea, me iba a la Infoteca. Entonces, lo que empecé a hacer, o sea, yo no entraba, jamás nunca entré, o sea, pagaba, pero nunca entré. Pero yo me iba a la Infoteca y empecé a leer libros de teatro. Entonces ahí había varios libros de Shakespeare y yo empecé a leer a Shakespeare ahí. Porque la espinita me la había metido en integración con Nati porque hicimos una noche de verano. Entonces dije, quiero leer más. Y ahí comencé a leer. Ahí descubrí como mi obra favorita de Shakespeare, que es El Rey Lear. Y ahí lo conocí y comencé también a leer literatura universal, ¿no? En esa etapa
yo agarré la Divina Comedia, dije, quiero leer el más choncho de la Divina Comedia, y era un librote así, y me ponía a leer, y de hecho, descaradamente, me iba afuera de la idea a sentarme, y yo estaba leyendo. Eso es lo que hacía. Y también fue un fraude, me dijeron, no estás haciendo nada, ahora ya te vamos a meter a la prepa, que sea, porque tienes que graduarte. Y yo, pues bueno, está bien. Y terminé en el Sor Juana. Ujú. Ahí es una prepa que está ahí en el centro. Y por todo mi desorden que hice en el Ateneo, realmente no pude revalidar, revalidé un semestre. Entonces hice 1 año y medio de prepa y ahí sí ya me gradué. Casi no me graduó, pero me gradué. Pero al final eso me jugó súper bien porque el haber extendido mi formación media superior me ayudó a no haberme decantado por algo que por comunicación o también quería ser ingeniero. O sea, también de la ingeniería química me llamaba. Okay. Maestro también estaba ahí como en la jugada, pero no tanto. Estaba el boom de ingeniería industrial. Entonces dije, bueno, ingeniería industrial. También estaba... Sí, por el contexto en el que vivimos. Sí, turismo. Acaba de casi abrirse la UVM y estaba la oferta de la carrera de turismo. Entonces, esos eran como lo que ahí más o menos que decía, bueno, pues esto me puede llamar la atención. Pero el haberme tardado tanto y me dio tiempo de entrar al teatro del IMSS y conocer que eso se podía estudiar de forma profesional. Y ahí me decidí. O sea, ya cuando terminé mi etapa en el IMSS y me gradué, bueno, en el último año de prepa, yo sí le dije a mi mamá, le dije, ya sé qué quiero. Le dije, quiero estudiar teatro. Y lo que me dijo fue, ¿estás seguro? Y yo le dije, sí. Ok. Si es lo que quieres, eso es lo que vas a hacer. O sea, no te voy a obligar yo a nada, porque si te obligo yo a algo, va a ser feliz y va a ser mediocre. Entonces, si vas a estudiar eso, destaca. ¿Tu contexto familiar a qué se dedican? ¿O hay de todo? Hay de todo. O sea, artístico, cero. Okay. O sea, era algo desconocido para tu mamá. Sí. O sea, la referencia de algún familiar cercano al arte era por parte de la familia política de mi papá, el esposo de una tía, que fue un escritor muy conocido aquí en Saltillo, que es Héctor Cabello. Ellos estuvieron casados y era el único. De hecho, Héctor tenía sus tertulias con Chuy Valdés, con toda esta camada de teatro. Y mi abuela, la mamá de mi papá, le tocó ver esas tertulias y cuando yo elegí esto no le agradó la idea porque dice, no, estos están locos, que no sé qué. Pero la verdad es que no, o sea, pero mi mamá siempre ha sido así, o sea, es muy chida mi madre y me dio la oportunidad, entonces dijo, bueno, pero solo me puso una condición, eso sí, me puso una condición, me dijo, estudia, yo ya tenía mi idea de estudiar en casa del teatro, esa era, aparte era técnicamente la única escuela que conocía. Y me dijo, estudias teatro, pero no en la Ciudad de México. Esa fue la única condición. Si quieres. ¿Le daba miedo la Ciudad de México? Sí, antes aquí no pasaba nada. O sea, fue antes de la época de violencia. Sí. Y aquí estaba muy tranquilo, la verdad. Y toda esta idea de la Ciudad de México, esta gran ciudad que te pierde y que es muy violenta. Y mi mamá pensaba eso. Entonces, pues yo le dije, ok, no hay problema. Y coincidí con Daniela Talía, que ella también andaba buscando escuela. Y dimos con Puebla. O sea, todo fue así súper fortuito y está padre. O sea, ahorita viendo, digo, qué padre. Todo fue descubrimientos de chavos de mi edad. Y que hoy sería imposible que fuera así en la trayectoria de alguien. O sea, sí, sería mucho más complicado. Con internet y demás es raro que le puedes preguntar a ChatGPT incluso, oye, dame escuelas de teatro y te suelto, ya es un análisis. O sea, es distinto. Caí porque la vida me llevó ahí. Sí, ¿no? Realmente fue así. Ajá. Y ya entonces me dijo, no, en Puebla está... fue Puebla. No es cierto. Me corrijo. Algo así, no sé cómo terminé en Puebla, porque creo que me busqué y encontré la UDLA, la Universidad de las Américas. Ajá. Entonces dije, no, está súper padre, sí, los precios, sí, pues está caro, pero pues... pero bueno, entonces... No, sí. Y luego ya después la vimos bien y dijimos, no, es muy caro. Sí. Y mejor no, me dijo, no, mejor búscate otra, mi mamá. Y ahí fue cuando Daniela me dice, oye, en Puebla está otra
y tiene un plan de estudios muy padre, chécatelo. La BUAP. La UAP. Entonces, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y ya chequé el plan de estudios, o sea, me metí, dije, lo comparé con el de la UDLA, según yo, y digo, ay, no, sí está padre, va aquí. Y dije, mamá, pues ya encontré escuela, es en Puebla, y mi mamá dijo, ah, súper bien, porque hay una amiga de mi mamá de toda la vida estaba viviendo en Puebla, dijo, si te vas, pues tienes con quién llegar. Y yo, pues, Puebla será. Ya ahí comenzó como la decisión. Fui a presentar mi examen. El examen de aptitud, que es el de una semana, por lo menos en la UAP es así, es de una semana, junto con las entrevistas. Y luego el examen médico, o sea, pasé el examen de aptitud, que llegué así, yo no pensaba quedarme más tiempo, pero dieron los resultados, te tienes que quedar porque la siguiente semana es el examen médico. Yo, mamá, pues dame más dinero, porque tengo que quedarme al examen médico. Entonces ya el examen médico, pasé el examen médico y ahora sí, tienes que presentar el examen que presenta toda la universidad. Ajá, el de conocimientos generales. El de conocimientos generales, porque pues como pertenece a una universidad, pues tienes que entrar bajo ese formato. Y pues bueno, pues fui a presentarlo. Y yo la verdad, yo regresé muy decepcionado, porque yo dije, no me fue bien, porque me puse muy nervioso. Del proceso de selección. O sea, del de aptitud, pues es que inmediatamente me dieron el resultado. Pero ya el de admisión, el del examen, o sea, porque yo me regresé a Saltillo. Luego después volví a ir a Puebla para la fecha del examen. Lo presenté y me regresé a Saltillo. Y ya pues estaba esperando, digo, no lo voy a pasar. O sea, porque me faltaron un chorro de cosas. Bueno, no un chorro. Yo pensé que me han faltado muchas cosas, pero hubo partes que dije, no, esto no me da tiempo y no las contesté. Y pues todo lo demás sí, pero hubo partes sí, yo decía que dije, un chorro, no va a pasar. Y yo no tenía computadora en mi casa, ¿no? Pues ya, pues mañana son los resultados. Era en domingo. Dije, pues bueno, pues le dije, mamá, ahorita vengo, voy a un ciber, en domingo. Y todo el nervio. Sí. No, me ha tocado ver videos de trends de TikTok y todo, de que, ay, reacciona y cuando entra a la universidad de sus sueños. La verdad es que yo sí viví ese momento y ahorita estuvo padrísimo. Porque ya llegué al ciber en domingo, nada abierto, y yo encontré uno aquí en Plaza Las Moras. Y ya entré, entonces, pero lentísimo todo. Y aparte también la página lentísima porque pues todos estábamos viendo nuestros resultados. Y la UAP es una universidad enorme. Y presenta 80,000 estudiantes, una cosa así por ahí, ¿no? Y presenta muchísima gente porque Puebla es una ciudad universitaria. Allá comentaban que era como la puerta al sureste porque mucha gente de Oaxaca, de Veracruz, de Tlaxcala, obviamente, estudian en Puebla. Ajá. Entonces éramos un montonal de gente. Y yo, no. Y aparte no me llevé con la que te inscribes. Y ya pues puse mi nombre, ¿no? Pon tu nombre y apareces. Y no, entonces yo pues de Jorge Armando Sánchez Tenorio. Y no aparecía. Y yo, no pasé, no. Entonces Jorge Armando Sánchez Tenorio, no aparecía. Y luego, pero todas las listas estaban abajo. Solamente era algo que te llevaba tu nombre específico. Y entonces le voy dando scroll para arte dramático. Aparte, ¿cuántos vamos a presentar para arte dramático? Le doy y veo, creo que decía Armando Sánchez Tenorio. No venía mi primer nombre o el segundo, no me acuerdo cuál era la verdad. Y yo, no seré, sí seré. O sea, y estaba con eso, y hasta, y decía el nombre de la matrícula. Y yo, no sé. Y me puse a recordar y de repente, pum, se me vino el nombre de mi matrícula y dije, es esta. Dije, sí pasé. No. Sí pasé. Y fue un teléfono público y mamá del condo, sí pasé. Y ya iba yo emocionado. Y luego iba caminando, iba a casa de mi abuela que vive en la Guanajuato, que no estaba muy lejos. Pues yo iba para dar la noticia de que pues sí pasé. Y en el trayecto me encajé una palma y dejé de caminar y tuvieron que ir por mí, terminé en el hospital y ya. Entonces hubo un cobro del universo por darme eso. Ok, te lo doy, pero... Oye, Armando, vamos a hacer un salto en el tiempo. Vuelves a Saltillo, empiezas a hacer tu carrera teatral. Si mal no recuerdo, 2012, 13. 2012 comienzo. Ajá. Llevas 13 años haciendo teatro ininterrumpidamente en Saltillo, ya luego de esta experiencia en la UAP, que fuiste a estudiar allá teatro y demás.
¿Cómo es para un saltillense hacer teatro aquí en su ciudad? ¿Cómo ha sido? Pues es complicado. O sea, es complicado. O sea, cuando yo regresé, eh, yo también estaba en otro, como en otro pensamiento, ¿no? Y que nos ocurre mucho a las personas como cuando salimos de escuelas de arte que creemos que traemos todo el conocimiento del mundo y que somos lo mejor y hasta muy puritanos en muchos aspectos. Hasta que ya realmente, o sea, la carrera sí te ayuda muchísimo porque es un entrenamiento continuo, o sea, no haces otra cosa más que eso. Entonces son 5 años de entrenamiento actoral en donde estás a prueba y error todo el tiempo y pues acortas el camino, ¿no? Y aparte, pues, llégate un buen de información de historia del teatro y de otras disciplinas y vas ampliando tu bagaje en un tiempo mucho más corto, ¿no? Acotado por la licenciatura. Y ya cuando llegué acá, pues dije, no, ¿qué quiero hacer? ¿Con quién quiero trabajar? No sé. Y yo me acerqué con Toño. Ajá. Con Toño. Y yo le dije, mira, pues voy a regresar. Eh, que estoy buscando con quién trabajar. O sea, quiero que alguien me dirija y pues, de mi experiencia que yo recuerdo del pasado, pues creo que podríamos hacer algo chido. Y ya le pasé un texto que se llama Imitation of Life, que yo lo había hecho en la universidad, que es una obra corta en donde Lady Macbeth y Macbeth se saben personajes. Entonces están ¿Es un diálogo? o sea, están entre ellos, están dialogando antes de que comience la puesta en escena, Ajá. como personajes en donde quieren cambiar su destino. Que entonces Macbeth no quiere matar a Duncan Ajá. y Lady Macbeth lo está incitando, o sea, siguen en esa Ah, misma mira, dinámica, ok, qué padre. pero vas entendiendo como realmente es un acto de amor hacia Macbeth, porque si ella no le incita a que haga eso, ellos dejan de ser Macbeth y Lady Macbeth, ¿no? Porque Claro. realmente eso es lo que los hace ser y lo que los hace existir. Y entonces toda la obra o sea, es antes de que comience y se asumen al final como pues ni modo. Porque también Macbeth no quiere hacerlo porque si lo hace, él ya sabe que Lady Macbeth va a morir. Ujú. Y él también en algún punto, pero realmente lo que le importa es que su mujer termine en la locura y termine muriendo. Entonces, toda esa información ellos ya lo saben. Entonces, esa es la que yo quería trabajar. Y le dije, pues búscame a alguien. Y me dice, pues encontré también otra chica que también estudió y me presenta a Andrea. A Órale. Andrea Galindo ahí. Y ya, pues estábamos ahí. Me dijo, no, júntense y platiquen. Y ya me quedé con Andrea, platicamos, súper padre, todo. No, sí. Conectamos muy chévere. Y ya me dice, pues nosotros tenemos ya como nuestra compañía, porque ya Camaleón ya existía, Sí. tenían poco, pero ya existía. Me dice, y estamos trabajando una obra y no tenemos quien la dirija, ¿qué onda te la avientas? Entra ahí, idiotas Idiotas contemplando. contemplando la Qué nieve. bonito. Y ahí yo me descubrí una dirección, o sea, yo me especialicé en la carrera en actuación. Ah, que tú lo hiciste muy, muy bien Ujú, además. Sí. ujú. Bueno, gracias. Entonces yo dije, me lo aviento y se quedó de lado Teatro al Principio. Digo, Teatro al Principio en Imitation of Life, que es la Ajá. obra que te comentaba de Macbeth y Lady Macbeth. Se fue al buró y comencé a dedicarme a ¿Eventualmente idiotas. quieres retomar ese proyecto? No, 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 ya no. Para nada. No, no, no. Mira. No, 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 ya hay muchas cosas que yo quería hacer, que me vibraban, pero ahorita ya en mi exploración y lo que busco ya no lo haría. Ya no entra. No, no es como me pasó con Nuestra Señora de las Nubes, que es un texto que amo y que amaba Cierto. pero ya no lo haría. O sea, ya no lo necesito, mi discurso ya no está ahí. Ajá. Entonces, pues comenzamos con Idiotas. Y fue un proceso bastante padre en lo que se creó, en cómo también lo comencé a guiar porque lo tallereé. O sea, cuando comenzamos con el primer elenco, porque después tú te integraste con Ajá. nosotros y Melissa también se integró con Sí. nosotros, pero todo el proceso del elenco que estrenó, yo los tallereé. O sea, y fue como mi primer acercamiento a eso. Y después lo dejé de hacer porque yo no me sentía listo. Yo le tenía mucho respeto como a la docencia teatral. Y yo decía, nada, no.
pero pues lo hice como, no por pensando que estaba enseñando, sino dije, no, dentro del proceso requerimos pues unificarnos, encontrar un lenguaje común, etcétera. Y ahí empecé. Y terminó el ciclo de Idiotas en 2013 con la última presentación en el Teatro de la Ciudad. Y ahí vine como en un, no, pues bueno, buscar qué se hace y todo. Ahora sí, pues ya tienes que, ya eres una persona ya muy adulta, tienes que buscar qué hacer. Y pues me llegó fortuitamente igual, cuando me ofrecí, bueno, no fortuito porque sí tiene un porqué, a finales de ese año se acercan conmigo y me dicen, vas a entrar en la administración del PAN de Isidro López dentro de Cultura y probablemente entras como director del Teatro Garza Carrillo. Y yo dije, ¿pero por qué? ¿Qué hice, no? Y ya, pues Palacios había visto mi trabajo y dijo, no, pues yo creo que puede reactivar desde otro punto de otra visión, a ver hacia dónde lleva el Centro Cultural Teatro Garza Carrillo. Y así entré yo a la gestión. O sea, y yo, pues bueno, pues vamos a darle, ¿no? Y tocó aprender muy rápido. Sí, me imagino. Muy, muy rápido. Nos quedan 5 minutitos, Armando, pero quiero tocar 2 temas. Dime. El primero, me dices, hay proyectos que ya no haría, que en su momento me llamaban mucho la atención, me llenaban, tenía muchas ganas de contar esas historias y ahora ya no. Platícame del PECDA, ¿qué es lo que sí estás queriendo hacer? ¿Qué proyectos estás generando? Porque salieron los resultados del PECDA, vimos ahí tu nombre con un proyecto que sé que te entusiasmó mucho, entonces cuéntanos de las historias que sí quieres hacer. Fíjate que, o sea, hay dos aristas que ahorita que tengo como muy claras, ¿no? O sea, el teatro enfocado hacia adolescencias es algo que, o sea, ese es mi lugar en el teatro y lo disfruto mucho y dialogar con las adolescencias y también desde las adolescencias es algo que seguiré haciendo. Mi compañía pues está enfocada en eso, pero también estoy buscando también qué más como creador puedo hacer. Y algo que tengo como muy claro es que hace falta hablar de nuestro entorno, de nuestra comunidad, del ser saltillense, de ser coahuilense, o del ser del barrio X o Y. De nuestros, o sea, está bien la universidad, los temas universales dentro del teatro y está padrísimo y yo lo sigo haciendo en algunos puntos, pero creo que también necesitamos, y el teatro ya también desde hace mucho tiempo nos lleva para allá para hablar algo más personal. Y dije, pues vamos a ver con el PECDA y aparte no desde el teatro tradicional, sino voy a experimentar desde la creación pues hacia otras teatralidades. Y mi proyecto que se llama Tafonomía de 3 injusticias coahuilenses, Paleontología de la Memoria. O sea, ese nombre fantasísimo. Este es mi proyecto en donde estoy buscando hacer una simbiosis, o sea, más bien teatralizar el hecho paleontológico para hablar sobre 3 injusticias contemporáneas de nuestra historia como coahuilenses y que dejamos en el olvido, que son Pastaconchos, que es la megadeuda, y que son los 300 de Allende, ¿no? La tafonomía es el proceso de fosilización de un ser, ¿no? Entonces, mi propuesta es qué llevó a que nosotros como comunidad, como sociedad, se fosilizaran estas 3 injusticias y quedaran en el olvido. Entonces, mi proyecto busca desenterrarlos, hacer un proceso paleontológico y traerlos a la memoria colectiva. Qué bonito. Ese es el proyecto que vamos a hacer. ¿Y se estará presentando más o menos en qué meses? En mayo, en Rincón Colorado. Ok. El proyecto se va a hacer allá, entonces ya tenemos el espacio. La idea es trabajar también con la misma comunidad que está a cargo del Museo de Paleontología y pues para allá va el ¿Nos proyecto. Platicas para que dentro de estos espacios del grupo multimedia podamos... Sí, claro, o sea, estaría padre, digo, lo padre también de estos procesos es que es eso, ¿no? En algún punto el proceso siempre va a seguir evolucionando y puede hacer unos cambios totalmente dramáticos, ¿no? Pero la premisa ahí está, eso es con lo que ya ahorita voy a trabajar y realmente
Y me entusiasma bastante porque yo venía, después del taller que tuvimos con Sara Pinedo, donde trabajamos eso y lo comunitario, nos llegó una noticia que no me acuerdo ahorita cuál es, no era respecto a eso, pero dije, o sea, cómo el sistema gobierno nos hace olvidar las cosas, ¿no? O sea, lo condicionados que ya estamos y cómo es posible que estas cosas estas injusticias tan graves y tan grandes, cómo ya las dejamos en el olvido. Entonces, ahí a partir de ese cuestionamiento es que desarrollé el proyecto. Y finalmente, Armando, me platicabas al principio de tu experiencia con el teatro, el primer, digamos, acercamiento al teatro con Nati Molina, en el contexto de una secundaria. Hoy tú trabajas en un colegio. Hoy tú haces esa función que en su momento hizo Nati. Sí, en el sentido de... Sí, a eso iba, ¿no? Entonces, justo, ¿qué tanto sientes que, no sé si de manera consciente o inconsciente, o qué tanto lo has pensado, el estar agradecido con el teatro, tu historia debía estar agradecido con el teatro, y presentárselo a estos adolescentes, a estos niños adolescentes que puede ser una opción que no habían visto en su vida, para dedicarse o no, sí. pero que de alguna manera les haga sentido para algo. Va por ahí el trabajo que tienes actualmente, digo, además de que pues como trabajo pues le da uno para vivir y demás, estabilidad, pero seguro social. Pero digamos, esa cuestión como más simbólica. Fíjate que yo me descubrí que yo ya practicaba la docencia, pero sin estar literalmente en un aula, ¿no? Con todo el proceso de barrio escena, que fueron 3 años de estar llevando a ese un poquito más especializado del proceso de desarrollo del actor. Y después de que termina mi estadía en el Municipal de Cultura, me invitan a trabajar en un colegio, a impartir el club de teatro, y creamos ahí mismo, casi inmediatamente, la materia de teatro dentro de la currícula de secundaria. Y realmente esa era la que más me gustaba. O sea, porque su función era otra. O sea, la función es presentar las herramientas del teatro, o sea, los procesos formativos que llevamos en el teatro profesional al servicio de los estudiantes para que ellos desarrollen otras habilidades, ¿no? Y tengan un acercamiento a las artes, al arte dramático. Y en algún punto van a encontrar su lugar algunos chicos, y cosa que sí, o sea, en ese primer colegio, de ahí, si viste un monstruo viene a verme, mi protagonista Roberto salió de ahí salió. Ahora que estoy estuve en una secundaria, en Vaya por la Minita, que es la 5, que ahí se crea, ahí sí estuve solamente dando el taller de teatro, bueno, también de la materia de artes, pero ahí había un proyecto bien padre de la dirección, porque cambió la estructura de la SEP y todos los talleres de mecánica desaparecieron, y el director dijo, quiero algo que el entorno no les ofrezca, y metieron el taller de teatro. Qué padre. Y estaba así, y realmente fue una cosa de que nos voló a la vida, a mí también. O sea, yo no he aprendido tanto como esos 3 años que estuve ahí. Y me tocó ver en las redes sociales de un chico, hubo un tren de que yo estuve en una secundaria técnica y mi taller hubo un tren, y uno compartió, yo estuve en secundaria técnica y mi taller fue teatro. Entonces dije, wow, eso está bien loco. O sea, el mío fue máquinas herramientas. O sea, el del fue teatro. Entonces, pero lo decía, y estuvo muy chido. O sea, eso estuvo muy, muy padre. Y ofrecer este tipo de actividades para que los chicos puedan encontrarse, divertirse y sobre todo hablarse con otros lenguajes, porque al final el teatro es otro lenguaje distinto al que tenemos tú y yo, o sea, porque el teatro es muy amplio para poder dialogar con la gente. Entonces, si un adolescente, sobre todo en las adolescencias, no encuentra como el cómo comunicarse con su entorno de la forma que generalmente nos enseñan para hacerlo, pues a lo mejor en el teatro va a encontrar su forma de dialogar. Sí. Y para eso es parte de los objetivos. Y como parte personal, o sea, a mí me voló la cabeza el teatro en la secundaria, por eso yo estoy bien clavado. Para mí, ese nivel es como el más importante. Creo que ahí puedes hacer todavía grandes cambios en tu vida.
Y espero que el teatro, con los chicos que están, por obligación les toca, les cambie algo. Y ocurre, ¿no? Porque ahorita 2 chicos de ahí, de este último colegio, del Colegio Maker, que donde estoy trabajando, uno ya está haciendo teatro conmigo, bueno, 2, y ya están empezando a desarrollarse en el teatro, y ya su interés es como que, ay, existe, ¿qué más puedo hacer? Ujú. Y a dónde más me invitan o dónde puedo audicionar. Entonces se despierta la espinita y Esas historias son muy padres, las que quienes descubren una profesión, pero luego también hay otras tantas de quienes al final se dedican a la ingeniería o se dedican al comercio, lo que sea, pero que el teatro marcó su vida claro, y que eso, haber llevado teatro en la secundaria o en la prepa, les da ciertas herramientas, cierto sentido a su trabajo que no tiene nada que ver con las artes, pero que de alguna forma les ayuda en su formación, ¿no? claro, ¿no? Y es parte de los objetivos de la materia de teatro per se ahorita Ajá, en el nivel de secundaria, porque desde el inicio se le dice, a ver, no, no, la rúbrica no incluye talento, o sea, no puedo calificar talento, ¿no? ajá. Y no voy a y no es para que sean actores ni nada, sino es, vamos a trabajar con las herramientas que el teatro usa para que ustedes se puedan desarrollar habilidades que les sirvan, o Ajá. sea, desde postura, desde presencia, desde proyección de la voz y todo. Suena muy técnica lo que estoy diciendo, pero la verdad es de puro proyecto lúdico. O Sí. sea, y así es como se da. Armando, muchas gracias por No, estar no, acá no, con gracias a nosotros. ti, yo encantado de hablar, o sea, hoy fue más como mi biografía, o sea, nos atoramos mucho en el pasado, pero la verdad es que No, pero está padre. yo lo platico con mucho gusto porque yo soy una prueba viviente de que con un proyecto que a lo mejor no hubiera pensado una maestra que podía impactar en un estudiante, Sí. a mí me impactó a este punto que yo no me dedico a otra cosa que no sea teatro, que tenga que ver con el arte, ¿no? Labró tu vida Sí, profesional toda mi y vida mucho profesional. personal, porque el teatro, yo creo que en todos los que se dedican al teatro, pero en ti particularmente, por lo menos de afuera sí lo leo, no es solo un trabajo, es una forma de vida, No, ¿no? totalmente, ¿no? Y lo disfruto mucho y lo puedo ver y lo realizo desde distintas aristas, ¿no? Desde la docencia, desde la Ujú, creación, desde la gestión, desde lo organizacional, o ujú. sea, desde todos los aspectos, pero todo siempre ha estado enfocado al teatro y me siento afortunado de poder estar, viviendo literalmente de esto, ¿no? Entonces, pero los caminos de cada quien son totalmente distintos y el teatro te va a abrazar desde los distintos caminos en los que tú llegues, siempre y Ujú. cuando seas constante con el teatro mismo. Pues por acá, si te parece, por acá nos vemos antes o después, depende cómo andes en tiempos, de mayo, para que nos cuentes cómo va a estar o cómo te fue en este Sí, proyecto. no, y se va a poner bueno, o sea, bueno, espero, ¿no? Porque pues, todo el proyecto que traigo pensado y también de capacitación y todo, esperemos que se pueda lograr. Y además, pues hay trabajo, ¿no? Ahorita también tenemos lo del proyecto de artes escénicas en la escuela, entonces, Ajá. que eso es otro proyecto que va a estar en noviembre. Que es acercarle el teatro a las escuelas, ¿no? Ajá, en mi formato es los chicos van al teatro, Ah, que es esta evolución de teatro escolar, que ajá. antes sigue siendo programa federal, pero ahora es de artes escénicas porque ya también incluye la danza. Mm, Entonces, esta es la primera, digo, lo que nos dijeron en la junta, esta es la primera vez en que en este programa está teatro y danza. sí. Y está muy chido. Otra vez, muchas No, gracias, no, de verdad, gracias a ti, Armando. y pues cuando quieras. Gracias, Sí, sí, gracias. sí. Y gracias a ustedes por acompañarnos a esta plática, esta entrevista sobre teatro y otras tantas cosas. Doralí Castillo en la producción, Jesús Cervantes quien les habla. Les invitamos a que le den manita arriba, que nos sigan en las redes sociales de Grupo Multimedia, el Diario de Coahuila, para que no se pierdan ninguno de los contenidos que aquí generamos para ustedes. Y nos escuchamos en los siguientes episodios. Hasta luego.